El Museo Adolfo Suárez y la Transición pretende constituir un homenaje en su localidad natal a Adolfo Suárez González, presidente del gobierno entre 1976 y 1981. Pero se trata también de un homenaje a una etapa fundamental de la historia de España, la transición, con el deseo de mantener viva la memoria y favorecer la convivencia entre todos los españoles. Nosotros considerábamos que teníamos una deuda, todos los españoles, no solamente con los protagonistas de la transición, sino con el propio momento histórico de la transición. Y qué mejor sitio que Cebreros, la cuna del presidente Adolfo Suárez. Consideramos desde el primer momento que la persona más ilustre de Cebreros tenía que tener el enclave mejor. Son unas ruinas que son de mitad del siglo XIV, gótico isabelino, y por supuesto es el lugar más emblemático que tiene Cebreros. El museo se asienta sobre los restos arquitectónicos de la iglesia de Santiago, conocida en Cebreros como Iglesia Vieja, construida en la segunda mitad del siglo XIV y posteriormente remodelada en el siglo XV, ha tenido a lo largo del tiempo diferentes usos: iglesia en fuerte, aprisco de ganado, escuela y cementerio. De estilo gótico isabelino, las ruinas de esta iglesia han sido objeto de un profundo proyecto de reconstrucción. Se ha tenido en cuenta el contraste y la perfecta integración entre la arquitectura original del edificio y los modernos materiales empleados en su restauración. Los padres de la Constitución, los 7 ponentes encargados de la redacción de la Constitución española, impertérritos, parece que vigilan desde sus graníticos pedestales para que permanezca vivo el espíritu de consenso entre las nuevas generaciones. Todos han posado voluntariamente para la realización de sus respectivos bustos. Son obra del escultor abulense Santiago de Santiago y han autorizado su instalación en el exterior de este espacio museográfico como reconocimiento a la figura de Adolfo Suárez, conductor de ese periodo histórico. Es fundamental que para que estos museos y este museo en particular funcione y que nosotros, por supuesto, queremos que sea un museo y es a nivel nacional, tiene que haber una fundación detrás que lo respalde y que efectivamente lo haga funcionar. Lo que más me emociona y me impresiona es la Jura del Rey. La Jura del Rey yo creo que es un momento en el que se le ve ese sufrimiento que ha tenido durante todo ese tiempo, esos momentos en los que supongo yo y todos sabemos que ha estado trabajando en la trastienda para ver qué es lo que se hacía y por supuesto la incertidumbre, y la verdad es que se le nota en la cara esos momentos que está pasando, que son momentos duros y difíciles. En el interior, la intervención museográfica se integra de manera respetuosa, estética y funcional en la iglesia vieja. Desde cualquier punto del espacio expositivo siempre es visible el edificio contenedor, al que no se resta importancia. Destaca un conjunto museográfico atractivo, interesante y ameno, que estimula la interacción y la participación del visitante sin limitarse exclusivamente a proporcionar datos. El discurso expositivo se articula de forma cronológica y secuencial a lo largo de un recorrido itinerante. El lenguaje de los contenidos ofrecidos es claro y directo, a la vez que garantiza la accesibilidad a todos los públicos. Organizado en distintos niveles de información, el visitante puede obtener una idea precisa de los contenidos con la simple lectura de los titulares principales. También puede elegir hasta qué grado desea profundizar.
La segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX se caracteriza por grandes avatares socioeconómicos, políticos y por una sucesión continua de gobiernos y regencias de distinto signo. Estas turbulencias acaban provocando la guerra civil, un enfrentamiento fratricida y cruento que concluye con el régimen autoritario del general Franco. La neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y los escasos apoyos internacionales del régimen generan un severo cerco diplomático y una profunda depresión económica. El paulatino ingreso en organismos internacionales en la década de los 50 y los pactos sellados con Estados Unidos propiciaron a partir de 1960 el desarrollismo, caracterizado por un importante crecimiento económico con cambios demográficos notables y un auge del turismo sin precedentes. La aprobación mediante referéndum de la Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1966, permite la designación como sucesor del jefe del Estado a título de rey al príncipe Juan Carlos de Borbón y favorece la separación de cargos y funciones del jefe de Estado y presidente del gobierno. La virulenta aparición del terrorismo de ETA en los últimos años de la dictadura, con el asesinato de su primer titular, el almirante Carrero Blanco, conmociona a todo el país y aborta las expectativas de continuidad que le señalaban como el hombre clave del Estado después de Franco. La muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 se produce en un contexto en el que el agotamiento, la crisis y la falta de legitimidad del régimen, así como el escaso respaldo internacional, explica la falta de apoyo al modelo continuista por parte de los sectores más importantes de la sociedad española. Con su muerte desaparecía el régimen que había creado y se abrían otros horizontes. 2 días después tiene lugar la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. España atraviesa momentos de incertidumbre, de ilusión y de profundos cambios. Nadie sabe bien qué es lo que va a pasar. Los sectores más continuistas del régimen y la oposición ven con recelo la figura del rey que poco a poco va configurando un nuevo escenario en pos de la democracia, captando apoyos entre luces y sombras. El ejército le muestra desde el primer momento su adhesión, al igual que la Iglesia, encabezada por la actitud del cardenal Tarancón. El apoyo internacional se muestra deseoso y expectante para que en España se inicie un periodo aperturista. Tras su coronación, la voluntad del rey estuvo clara desde el primer momento: recuperar la convivencia nacional y el sistema democrático. Para ello, era clave acertar con los nombramientos del presidente del gobierno y de las Cortes. Con el gabinete Puente presidido por Arias Navarro, se pretendía el tránsito de un sistema autoritario a otro democrático sin sufrir un trance traumático ni rupturista, sino a través de un proceso de colaboración y consenso. La apertura democrática busca el refrendo internacional. Las declaraciones del rey a la revista Newsweek confirman la irreversibilidad del proceso de reforma controlada y de la transición. El discurso que el rey pronuncia en el Congreso norteamericano provoca el aplauso general de senadores y congresistas, pero lo que dice en Washington nada tiene que ver con lo que en Madrid defiende el primer ministro Arias Navarro. La voluntad manifestada por el monarca, junto con el peculiar proyecto de ley de asociación y la presión de los sectores sociales, provocaron la dimisión de Arias Navarro. Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno.
El nuevo titular, con la voluntad de avanzar rápidamente en la transición, planteó con éxito una reforma política encaminada a desmontar el aparato franquista y a arbitrar los mecanismos necesarios para poner las bases de la democracia, amenazadas por acciones terroristas de ETA, Grapo y grupos ultraderechistas que no solo se multiplicaron, sino que se produjeron en momentos claves de la vida política. La ley de reforma política fue sometida a referéndum y aprobada con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no te... La ley de reforma política supone el fin de la legalidad franquista. La amnistía política, la legalización de los partidos políticos y sindicatos, entre otras importantes medidas, eran requisitos imprescindibles para la convocatoria de elecciones a Cortes. Habla pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla pueblo, sí. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas con la participación de un elevado número de partidos políticos que compitieron en estos primeros comicios, siendo el triunfo para la opción moderada, liderada por Adolfo Suárez y representada por la Unión de Centro Democrático, UCD. Suárez es investido como el primer presidente democráticamente elegido desde 1936 y es el encargado de formar un nuevo gobierno. La grave situación económica exige un urgente plan de choque que requiere del acuerdo y apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales. Se plantea así una política de consenso con efectos muy beneficiosos sobre la economía española, plasmada en el Programa de Saneamiento y Reforma Económica, popularmente conocido como los Pactos de la Moncloa. Sin embargo, ni la nueva ley de amnistía ni los avances autonómicos consiguen frenar la escalada terrorista que pretende desestabilizar con sus viles asesinatos la voluntad inquebrantable democrática del pueblo español. Tras un tira y afloja entre el gobierno y la oposición acerca de quién elaboraría el borrador de la Constitución, se convocó una ponencia constitucional de origen parlamentario compuesta por 3 miembros de UCD, uno del PSOE, uno del Partido Comunista, uno de Alianza Popular y uno de Convergencia y Unión. La Constitución aprobada parlamentariamente se sometió a referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo refrendada por el 87% de los votos.